Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de Mesoamérica hasta la independencia de México. Pónganse cómodos, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones. Pues comencemos. Mesoamérica es una región geográfica y cultural ubicada en el área central de México y América Central, que ha sido habitada por diversas civilizaciones a lo largo de la historia. Una de sus culturas más antiguas de Mesoamérica fueron los olmecas. Aridoamérica es una región geográfica y cultural ubicada en el norte de México y en el suroeste de Estados Unidos, que se caracteriza por su clima árido y semiárido. Oasisamérica es un término utilizado por los arqueólogos para referirse a una región del suroeste de Estados Unidos y el norte de México, que se caracteriza por su clima árido y la presencia de oasis o fuentes de aguas permanentes. Una de las culturas que más estuvo en estas regiones fueron los aztecas. La cultura azteca, también conocida como la cultura mexica, fue una civilización precolombina que floreció en lo que hoy es México, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Los aztecas fueron una de las sociedades más avanzadas de su tiempo, con una economía basada en la agricultura, el comercio y la guerra. Los aztecas tenían una religión compleja y elaborada que incluía muchos dioses y rituales. Creían que los sacrificios humanos eran necesarios para mantener el equilibrio en el mundo y asegurar que el sol continuaría su curso diario. Por esta razón, los aztecas realizaban sacrificios humanos regularmente, a menudo con prisioneros de guerra o esclavos. Según la leyenda, los aztecas fundaron su ciudad capital Tenochtitlán en el año 1325 después de Cristo, en una isla del lago Texcoco, ya que el líder se aseguró ver en una pequeña isla una águila parada en un nopal que estaba comiendo una serpiente. La caída de Tenochtitlán fue una guerra de pura masacre, matando a demasiadas personas. Esta se remontó en el 13 de agosto de 1521. Fue un momento decisivo en el colapso dramático del imperio azteca, que denominaba Mesoamérica, liderados por Hernán Cortés. Los conquistadores españoles disponían de tácticas y armas superiores. Además, los visitantes del Viejo Mundo trajeron consigo nuevas y terribles enfermedades que causaron pérdidas masivas en los indígenas americanos. Una de esas enfermedades era la viruela, que acabó con demasiados indígenas. Los aztecas eran un pueblo conquistador, lo que significaba que muchas de las ciudades que habían subyugado estaban muy dispuestas a unir fuerzas con los españoles, ya que los demás culturas eran archienemigos de los aztecas. Ya por eso querían unir fuerzas con los demás. Las primeras expediciones españolas fueron comandadas por Francisco Hernández. Venía de Cuba, tocó Islas Mujeres y Cabo Catoche, y el domingo 22 de marzo de 1517, día de San Lázaro Hernández de Córdoba, llegó a esta tierra y la bautizó con el nombre de Campeche. La segunda expedición estuvo al mando de Juan de Grijalva, siguió el mismo recorrido de Hernández de Córdoba, se internó en el río que hoy lleva su nombre, en Tabasco, y continuó hasta la isla de Sacrificios, cerca de Veracruz. Entraron en contacto con los totonacos, quienes les informaron sobre los mexicas. La tercera expedición fue la noche del 21 de abril de 1519, donde tocaron tierra firme, capitaneada por Hernán Cortés. Atracó frente a la costa de Chachihuecán, hoy Veracruz, hecho que dio inicio a un proceso político-militar que culminaría con la caída de la Gran Tenochtitlán y la conquista de México. Ella fue una mujer náhuatl. Había nacido en el año 1500. En 1551 fue una de las 20 mujeres esclavas que les dieron a los españoles como ofrenda. Ella jugó un papel importante en la caída de Tenochtitlán, ya que ella era traductora de Hernán Cortés, ya que cuando llegaban con los aztecas le traducía todo. Fue intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés. Él es Hernán Cortés. Nació en Medellín, Extremadura, España, en 1485. Estudió leyes en la Universidad de Salamanca, pero pronto se unió al ejército español
español y emigró a las Américas en 1504. Participó en varias expediciones en el Caribe y América Central, antes de llegar a México en 1519. Allí lideró una expedición que conquistó el vasto imperio azteca gobernado por Moctezuma. Moctezuma, por su parte, nació en Tenochtitlán en 1466. Se convirtió en el noveno Tlatoani, que significa gobernante, del imperio azteca en 1502. Fue un líder poderoso y respetado, conocido por su riqueza y su habilidad para mantener el control sobre las muchas tribus que conformaron su imperio. Cuando Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, Moctezuma les dio la bienvenida creyendo que eran dioses. El inicio de la colonia de la Nueva España, consumada la caída del imperio azteca a manos de Hernán Cortés y enfrentados los españoles a la inmensidad de sus nuevos dominios. En 1535 fue establecido el Virreinato de Nueva España. Su territorio abarcó una gran extensión, cuyo centro natural sería el Valle de México. Sobre los cimientos de lo monumental Tenochtitlán se erigió la Ciudad de México. Las castas actuales son el resultado de cambios sociales que comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX y que fueron reforzadas por la colonización británica, que al principio asociaban ciertas tareas de la administración colonial a ciertas clases sociales. Este sistema de castas surge ante el temor de los grupos más privilegiados frente a la antigua dicotomía de españoles e indios, por el temor de perder la ganancia de derechos y poder político o económico de parte de un número cada vez mayor de la población. Entre ellas de las castas fueron español con indio mestizo, mestizo con española castizo, castizo con español español, entre muchos más. La conquista española, virreinatos en América. Al establecerse el sistema virreinal como forma de gobierno, no solo en Nueva España, sino en América Española, las figuras que fundían en la administración de los territorios descubiertos por la corona española hacían parte del gobierno y se entretejió de la siguiente forma: Rey español, Consejo de Indias, Contratación de Sevilla, Virrey, audiencias, gobernadores, ayuntamientos. La Casa de Sevilla como controladora del tráfico marítimo. La casa se encargaba del abastecimiento y del pretecho de las flotas y de la inspección de los barcos que se disponían a zarpar hacia América. La Real y Pontificia Universidad de México. La Real y Pontificia Universidad de México, también conocida como la Universidad Nacional de México o simplemente la UNAM, es una de las universidades más antiguas e importantes de América Latina. Fue fundada en 1551 por el rey Carlos I de España como la Real y Pontificia Universidad de México y fue la primera institución de educación superior en América del Norte. Inicialmente, la universidad ofrecía cursos en teología, derecho y medicina, y sus primeros profesores eran en su mayoría sacerdotes y religiosos. La universidad también fue importante institución de enseñanza de la lengua y la cultura náhuatl, la lengua de los antiguos habitantes de México. La Casa de Moneda de México es una de las instituciones más antiguas de América Latina. Fue fundada en 1535 por el conquistador español Hernán Cortés, quien solicitó al rey Carlos V de España el permiso para establecer una casa de moneda en la Ciudad de México. El objetivo era acuñar monedas de oro y plata para financiar la creciente economía de la región. Ellos hicieron la casa de monedas con oro y plata, ya que los aztecas lo más importante que tenían era el cacao. La imprenta. La historia de la primera imprenta data del siglo XV y se atribuye al inventor alemán Johannes Gutenberg, quien desarrolló la técnica de impresión con tipos móviles. Gutenberg comenzó a trabajar en su invento hacia el año 1430, con la intención de encontrar una forma más rápida y eficiente de imprimir libros y documentos. Después de años de pruebas y errores, inventó un sistema de tipos móviles en el que cada letra, número y signo individual se tallaba en una pieza de metal y se ajustaba en una página para formar palabras y oraciones. La primera imprenta de Gutenberg fue construida en 1455 en la ciudad de Maguncia, Alemania. En ella, Gutenberg imprimió la primera Biblia impresa en gran cantidad, conocida como la Biblia de Gutenberg. Este logro revolucionó la industria de la impresión y la publicación de libros, lo que permitió la reproducción en masa de textos y la disponibilidad de la literatura a un costo menor.
El desarrollo de la agricultura, ganadería y minería. Durante la época colonial de la Nueva España, la agricultura, la ganadería y la minería se convirtieron en los principales pilares de la economía. La conquista y la colonización de nuevas tierras permitieron el establecimiento de una amplia red de haciendas y latifundios para la reproducción de alimentos y el trabajo de esclavos indios y mestizos. En la agricultura se cultivaron principalmente granos como el maíz, trigo, arroz, frijoles, cañas de azúcar y algodón, así como algunas frutas y verduras. El sistema de encomiendas permitió que los españoles controlaran el trabajo indígena para la producción de alimentos. También introdujeron nuevos cultivos del viejo mundo, como la vid y el olivo, que se adaptaron bien a las tierras de la Nueva España. En la ganadería, la cría de animales, como el ganado, las ovejas y los cerdos, se convirtió en una actividad importante. Los españoles trajeron animales del viejo mundo, que se adaptaron bien al clima y las condiciones de la Nueva España. La expansión de la ganadería permitió la producción de carne, leche, piel y lana, lo que consolidó la economía agropecuaria. En la minería, la explotación de metales preciosos, como el oro y la plata, fue la actividad que más atrajo a los españoles. La conquista de tierras y explotación de los recursos minerales permitió la acumulación de grandes cantidades de riqueza y generó un gran comercio con Europa. La explotación de la minería fue llevada a cabo principalmente por esclavos y trabajadores indígenas, lo que causó graves abusos y explotación. El método de amalgamación o de beneficio de patio que descubrió Bartolomeo de Pernina consistía en que una vez molido o triturado el mineral se extendía en patios enlosados para mezclarlo con sal, magistral y azogue, mercurio. Luego se lavaba en grandes tinas para separar la amalgama de los elementos no metálicos y finalmente por medios físicos y por el calor se aislaba la plata del azogue. Este sistema lo inventaron ya que los mineros se quejaban mucho ya que no habían materiales para poder hacer bien la plata. Por eso inventaron el sistema de amalgamación. El galeón de Manila o la nao de la China fue una ruta comercial marítima entre China y Filipinas que se estableció en el siglo XVI. La ruta consistía en enviar barcos de Manila hacia Acapulco, México, y luego transportar los bienes a través de México hasta el puerto de Veracruz, desde donde se distribuían a través de toda España. Este comercio jugó un papel significativo en la economía mundial durante más de 250 años. La ruta del galeón de Manila comenzó en 1565, cuando un barco español liderado por Andrés de Urdaneta logró encontrar una ruta marítima desde Manila hasta México utilizando las corrientes oceánicas y el viento. Este logro permitió a los españoles evitar la larga y peligrosa ruta de vuelta a través del Océano Índico y del Cabo de Buena Esperanza, lo que significaba una gran reducción en el tiempo y en el costo de la ruta comercial. Esta ruta la descubrieron y la siguieron, ya que si seguían otras rutas era más probable que saquearan o destruyeran los barcos, ya que esta ruta era demasiado segura para transportar comercio. El Concilio de Trento tuvo un lugar en la ciudad italiana de Trento entre 1545 y 1563. Fue convocado por el Papa Paulo III para abordar la creciente crisis religiosa que estaba experimentando la Iglesia Católica. En ese momento, el Concilio de Trento reafirmó las doctrinas católicas tradicionales y abordó una serie de problemas prácticos, como la corrupción en la Iglesia y la falta de educación religiosa entre los fieles. También se abordaron cuestiones teológicas importantes, como la justificación y la salvación, la Eucaristía y los sacramentos. El barroco fue un periodo de la historia que abarcó desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII y que se caracterizó por un énfasis en el excesivo ornamentalismo, la emotividad y la exageración en todas sus formas. El término barroco proviene del italiano barocco, que significa irregular o excéntrico, y se inspiró en el estilo decorativo de la época. Los tipos de barrocos fueron el barroco arquitectura. En la arquitectura barroca, los edificios se diseñaron tomando en cuenta la perspectiva y el espacio, lo que permitió crear impresionantes ilusiones visuales.
Los interiores de los edificios barrocos estaban decorados con grandes elementos escultóricos, frescos, murales y muebles lujosos. En el ámbito de la pintura, el barroco se manifestó con técnicas innovadoras, el uso de colores fuertes y constantes, y la experimentación con la luz y la sombra. Aquí, en la pintura barroca, crearon el estilo en claroscuro. En la escultura barroca se caracteriza por su realismo y su dramatismo. Los escultores barrocos buscaban crear obras que representaran una emoción o un momento dramático, y a menudo incluían detalles extravagantes y exagerados. Los temas más comunes en la escultura barroca eran religiosos, políticos y de la mitología clásica. En el ámbito literario, el barroco se caracterizó por la complejidad y la ornamentación en la gramática y en las construcciones literarias. En cuanto a la temática, se adhirió a la idea de la lucha constante entre el bien y el mal, la vida y la muerte, y la impermanencia de todas las cosas en el mundo. Uno de sus más destacados literarios fue Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en San Miguel Neplanta, México, en 1651. Desde una edad temprana demostró un talento excepcional para el aprendizaje y la lectura. A la edad de 3 años ya sabía leer y escribir. A los 8 años le pidió a su madre que la enviara a la ciudad para poder estudiar. A pesar de las expectativas y normas sociales de la época, Sor Juana continuó con sus estudios y se convirtió en una autodidacta prolífica en áreas como la filosofía, la teología, la literatura y las lenguas clásicas. Pronto se convirtió en una figura destacada en el mundo intelectual mexicano. Y eso sigue siendo importante para hoy, ya que en esa época del barroco no había oportunidades para demasiadas mujeres, ya que solo podían estar trabajando en la casa. La pintura novohispana se manifiesta de modo deforme y no representarla de manera naturalista, así que dejen de transmitir sereno orden y equilibrio. El barroco, el color, luz y el movimiento eran los elementos más importantes del que predominaban sobre la línea. Las reformas borbónicas fueron una serie de medidas tomadas por la dinastía borbónica en España durante el siglo XVIII con el objetivo de modernizar el país y fortalecer la monarquía. Una de las principales reformas fue la creación de Intendencia, una entidad administrativa encargada de controlar y fiscalizar las actividades económicas y políticas de las colonias españolas en América. Esta entidad tenía el poder de recaudar impuestos, supervisar la producción de los cultivos y productos, así como de mantener el orden y la disciplina entre la población. Una de sus medidas fueron las medidas económicas. Las medidas económicas de las reformas borbónicas se centraron en mejorar la eficiencia y en el control de su sistema de gobierno colonial, aumentar los ingresos del Estado y fomentar el comercio y la producción de las colonias. Medidas administrativas. Las medidas administrativas de las reformas borbónicas se enfocaron en modernizar y centralizar el gobierno en las colonias españolas en América. Estas medidas incluyeron la creación de nuevas instituciones administrativas, la organización de los gobiernos locales y la implementación de nuevos impuestos para financiar las reformas y el creciente gasto militar. Las medidas religiosas. Como modelo de la monarquía absoluta, los Borbones buscan fortalecer su poder político y económico, y también de gran importancia a la religión cristiana, con el objetivo de consolidar su autoridad moral y espiritual. Las medidas militares. Las medidas militares de las reformas borbónicas se centraron en el fortalecimiento de la presencia militar en América para proteger los territorios españoles y garantizar el control del imperio. Entre las medidas se encontraban la creación de nuevos cuerpos militares, la expansión de la armada, la construcción de fortificaciones y la implementación de nuevas estrategias de defensa y seguridad. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa a mediados del siglo XVIII. Tuvo como principal objetivo la difusión del conocimiento y la promoción de la razón y la ciencia como medios
para la transformación y el progreso de la sociedad. Esto nos lleva al patrimonio cultural inmaterial de México. Es el conjunto de prácticas, conocimientos, tradiciones, expresiones, saberes y técnicas que han sido transmitidos de generación en generación dentro de las comunidades y grupos que conforman el país. Este patrimonio se refleja en manifestaciones tales como la música, la danza, la gastronomía, las artesanías, las ceremonias religiosas, las festividades populares, los rituales, las leyendas, los idiomas, la medicina tradicional y muchos otros elementos que forman parte de la identidad y la diversidad cultural de México. Los tipos de tradiciones de México que habían era el Día de Muertos. Es una celebración que tiene su origen en la cultura prehispánica de Mesoamérica, especialmente en México. Se cree que esta festividad comenzó hace más de 3000 años, cuando varias culturas indígenas dedicaban rituales para honrar a sus antepasados y celebrar la vida y la muerte. Los Voladores de Papantla. Los Voladores de Papantla son una tribu indígena que se originó en la región de Veracruz, México. Los orígenes de los Voladores de Papantla se remontan a la época prehispánica, cuando se creía que los rituales y las danzas eran una forma de conectarse con los dioses para asegurar una buena cosecha. Este ritual se creó ya que en un día ya no había agua y la cosecha era escasa. Por eso se subieron a un palo y empezaron a bailar y a tocar música para que los dioses trajeran consigo lluvias. La Peña de Bernal es una formación rocosa situada en el estado de Querétaro, México. Esta peña tiene una altura de 433 metros y se encuentra ubicada en el municipio de Ezequiel Montes, cerca de la población de Bernal, de manera que recibe su nombre. Según la leyenda, la Peña de Bernal fue creada hace muchos años por dos gigantes que se enamoraron de la misma mujer. Para decidir quién se quedaría con ella, los gigantes decidieron competir en una carrera hasta la peña. Uno de ellos era muy fuerte y rápido, pero el otro era más astuto y habilidoso. El astuto le ganó la carrera al otro gigante, que se enfureció tanto que lanzó un gran pedazo de tierra hacia su enemigo. En su lugar, la tierra cayó en la población de Bernal y se convirtió en la formación rocosa que hoy es conocida como la Peña de Bernal. Melchor de Talamantes fue un sacerdote, filósofo y político mexicano que se destacó por sus ideas independistas y su lucha a favor de la libertad y la igualdad. Ya que has llegado aquí hasta el video, no te olvides darle like y suscribirte. Sigamos. Talamantes nació en Oaxaca, México, en 1765 y desde muy joven mostró una gran pasión por la literatura y la filosofía. Estudió en el Colegio de San Juan de Letrán y en el Seminario de Santa Cruz en México, donde fue ordenado sacerdote en 1787. A partir de ese momento se involucró en la política y se unió a la Sociedad Mexicana de Amantes del País, una organización que promovía el desarrollo educativo y económico en México. Esto nos lleva a la conspiración de Valladolid. Tuvo un lugar en 1836, en pleno contexto de la Primera Guerra Carlista, que enfrentó a los liberales y partidarios de la Constitución en 1802 contra los carlistas, que pretendían restablecer el antiguo régimen. En ese momento España estaba gobernada por Baldomero Espartero, un general liberal que había llegado al poder después de la administración de la reina regente María Cristina de Borbón, madre de la futura reina Isabel II. Espartero había logrado importantes victorias militares contra los carlistas en el norte de España, pero esto había generado descontento entre algunos sectores de la sociedad española, como los nobles y la iglesia, que habían amenazado su poder y sus privilegios por las reformas liberales. El plan de la conspiración consistía en tomar el control de Valladolid, una ciudad estratégica en el centro de España, y desde ahí lanzar una ofensiva para derrocar al gobierno de Espartero. La conspiración de Valladolid fue un fracaso, pero tuvo importantes consecuencias políticas en España. Por un lado, fortaleció la posición de Espartero y contribuyó a la consolidación del régimen liberal en el país. Por otro lado,
generó un clima de inestabilidad política que favoreció la aparición de otros movimientos conspirativos en años posteriores, como la Bicalvarada o la Revolución de 1854, y ellos crearon otro plan, que fue la Conspiración de Querétaro. Fue un suceso ocurrido en el año 1810 en México, que tuvo como objetivo principal acabar con el gobierno español y lograr la independencia de la nación. Esta conspiración fue liderada por criollos mexicanos, quienes eran la población de origen español que había nacido en México y que ocupaba las posiciones más altas en la sociedad, aunque no podían acceder a los cargos políticos más importantes. Las causas de la conspiración de Querétaro se originan en el deseo de los criollos por ocupar los puestos de poder político que eran ocupados por los españoles. Además, esta situación se veía agravada por el sistema económico impuesto por los españoles, que mantenía a los criollos en una posición subordinada respecto a los intereses de la metrópoli. A esto se suma la influencia de las ideas de la Ilustración y la de Revolución Francesa, que empezaban a divulgarse en México desde la segunda mitad del siglo XVIII. Y ellos hicieron la independencia de México ya que estaban cansados de cómo los españoles los habían tratado, y ellos estaban aprovechando ya que los habían descubiertos y no querían ser encarcelados y fusilados. Ellos aprovecharon una ventaja, ya que el ejército francés estaba atacando a España desde Europa y España tenía pocas defensas para defenderse. El día 16 de septiembre de 1810 se inició la lucha por la independencia de México, gracias al llamado que Miguel Hidalgo realizó a sus seguidores en la Plaza de Dolores, con un ejército conformado en su mayoría por campesinos y trabajadores pobres. Hidalgo logró liberar en varias ciudades importantes, pero su falta de experiencia y el desorden en la organización de su movimiento lo llevaron al fracaso. Ya él lo fusilan y le cortan la cabeza colgándolo en una torre, para que los que se atrevieran a enfrentarse al ejército español veían lo que les iba a pasar. Y aquí hemos llegado. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like y activar la campanita de notificaciones para cuando subamos un video te notifique. Esto ha sido todo por mi parte, les deseo buena suerte, adiós.